¿Te gustaría saber qué necesitas hacer para integrarte a una organización, permanecer en ella y además desarrollarte y crecer? Bueno, pues te invito a quedarte en este capítulo donde vamos a hablar con Ana Canedo, directora de Recursos Humanos, y nos va a dar muchos tips de acuerdo a su experiencia. Comenzamos. Pues hoy tengo invitada de honor y esta persona yo la admiro porque es una gran profesionista, además de que la quiero mucho, y ella es Ana Canedo. Ana Canedo tiene más de 20 años de experiencia en la dirección estratégica de recursos humanos. Se ha consolidado como una líder excepcional en fomentar ambientes laborales con una alta calidad humana y también en desarrollar equipos de alto rendimiento. Ana Canedo se distingue porque tiene un gran compromiso, mucha calidad humana que ustedes van a ver ahorita y su capacidad para poder fomentar el trabajo en equipo y su pensamiento estratégico orientado a resultados la distingue. Y además, ella como líder de las organizaciones le gusta experimentar crecimiento exponencial en la cultura y bueno, también traducir esto en un mayor compromiso y productividad por parte de los colaboradores. Así es que bienvenida, mi querida Ana, qué gusto y qué emoción que estés aquí. Mi querida Rosy, qué gusto, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí, participar contigo, poder quizás sumar con un granito de arena la experiencia y lo que vivimos a diario y a lo que nos enfrentamos, que acaban siendo cosas que te enriquecen, ¿no? Como persona y de alguna manera, ¿cómo puedes proyectarlo para que la gente se sienta cómoda, a gusto y trabaje bien? Claro, fíjate que yo como coach de pronto veo mucha gente que quiere entrar a una organización, que quiere de pronto permanecer en la organización o que quieren crecer, ¿sabes? Como desarrollarse, como estar en una organización en corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, muchos de ellos no saben cómo. Entonces, platícanos cómo vives tú, como esta parte de los candidatos que se van acercando a las organizaciones para que puedan integrarse. Mira, yo creo que hay una cosa bien importante que a veces no vemos. Podemos encontrar o buscar gente muy talentosa, candidatos maravillosos con esta experiencia técnica o cosas que uno necesita en la organización. Sin embargo, no todas las organizaciones son para todas las personas. Eso, claro, sí estoy de ¿Por acuerdo. qué? Porque cada una tiene un ADN diferente, una cultura diferente. Hay gente sumamente estructurada que le queda bien una organización, esté en esa línea, que tenga políticas y procesos sumamente definidos y organizaciones que están en proceso de consolidarse. Ok, Entonces, esto es diferente y no a todo mundo le queda. Entonces, puedes tener al candidato perfecto, que no se pero adapta. que no se va a adaptar a ese tipo de organización. Ok, Entonces, hay que encontrar un equilibrio justo en esta parte. Y hay gente que puede decir, bueno, esta la tengo mapeada y podría funcionar en otro tipo de organización. Y gente que te puede funcionar muy bien porque tiene esta capacidad para adaptarse. Entonces, dentro de las cosas muy, muy grandes que yo veo justamente en lo que está sucediendo actualmente es cómo podemos compensar las diferentes generaciones que tenemos. claro. Porque hoy la nueva generación, los centennials, son quizá el 10 o 15% de la fuerza laboral o incluso un poco menos, y el día de mañana va a ser el 50% de mi fuerza laboral. Así es. Entonces, ¿cómo puedo yo compensar eso más estos perfiles que te digo por el tipo de organización? Entonces, yo creo que uno de los retos más grandes es poder equilibrar eso y decir, a ver, ¿qué personas necesito que en sus competencias puedan hacer este bonding o este match con la organización? Además de toda la parte técnica que obviamente es algo que vamos a tener presente desde un inicio, ¿no? ¿Tú crees que las organizaciones hoy se fijen más como en las habilidades que en los conocimientos o la parte técnica? Yo creo que depende de la organización y Ok, depende de la posición. ok, También se involucra mucho esta parte de quién es el jefe o quién va a ser el jefe de ese grupo o de esa persona, ¿no? claro. ¿Qué tanto se va a involucrar y qué tanto no? ¿Qué tanto necesitas una persona autorregulada y qué tanto no?
Ok. Entonces, entran en juego una serie ¿Factores? de factores, de criterios, de cosas que son importantes tener presentes. Sin embargo, para mí siempre va a ser más importante la actitud que la aptitud. Ok. O sea, esa parte hoy creo que hace la diferencia, ¿no? Si no tienes esa actitud de, de no nada más ver las cosas desde una perspectiva de me contrataron para cumplir de la A a la C y esta mentalidad de decir, puedo hacer diferente y más de una manera en la que me pueda sumar a eso, te cambia muchísimo. Y yo creo que son las personas que acaban permaneciendo mucho más en una organización que las otras. Ok. No es ni bueno ni malo, o sea, no es que esté Sí, bien algo o claro. malo, pero sí creo que la actitud puede llevarte mucho más lejos que nada más teniendo la aptitud. Oye, ¿y qué le sugieres a los candidatos para que puedan encontrar este tipo de empresas que tú comentas? O sea, para poder saber si realmente se alinean con el tipo de empresa y el tipo de trabajo. Yo creo que de las cosas más importantes es, antes de una entrevista, hay que ver, bueno, muchas veces hay entrevistas a las que uno va o a las que las personas van que son confidenciales, pero cuando ya sabes qué empresa es, sí hay que averiguar de la empresa. Ok, Sí hay que meterse a investigar un poquito, sí hay que meterse a la página y entender cómo es esa organización. claro. Hay gente que sí llega con los ojos completamente cerrados y entonces sí se pueden llevar una gran sorpresa. Antes hoy y en la historia del reclutamiento y selección de las personas era yo como reclutador, yo como empresa, te busco a ti. Y Claro, ahora esto se está invirtiendo. Esto ya es un juego de dos partes, en donde se involucran las dos. ¿Qué me ofrece la empresa? Y no hablo de únicamente la parte económica, por supuesto. que realmente me hace sentido a mí como persona. ¿Y qué cultura tiene esa empresa? ¿Cómo es esa empresa que sí me voy a sentir parte de? Ok. Entonces ahora va el juego en dos sentidos. Y ese juego en dos sentidos yo creo que se vuelve algo mucho más interesante por ponerle ese adjetivo, en el sentido de que vas a estar mucho más seguro, convencido de a dónde vas como candidato, ¿no? Y De tú acuerdo. como empresa de tener o invitar a trabajar a una persona como ese candidato con esas características. O sea, yo creo que antes, como dices tú, era como perseguir la chuleta, ¿no? O sea, solo voy por el dinero y a la empresa que me llamen, ¿no? O que me diga sí. Pero hoy como que puedes tú escoger, y creo que esto que mencionas es valioso, porque es como entender cuál es tu sentido de vida laboral y ver que empata la empresa a tu sentido de vida laboral, ¿no? Y bueno, si a ti te interesa este tema, busca el episodio de sentido de vida para que puedas alimentar un poquito más esto. Creo que tiene que ver mucho con eso. No, definitivamente tiene que ver mucho con eso y ha ido cambiando. Y ahora parte de los retos más importantes o interesantes que yo encuentro en todo esto es esta parte de adaptarse. Quien La no se adaptabilidad. adapte no puede llegar a transformar. Porque el mundo lo estamos viendo. O sea, ahora sí que vamos a cambiar de era. Estamos cambiando de era, de la era industrial a una era completamente digital. Claro, Y a pesar de los recursos digitales que ya existen, esto viene con una fuerza enorme. Entonces, si no nos adaptamos en esto, en que esto tiene un movimiento constante, en que no es parejo ni igual todos los días, sí nos vamos a quedar atrás. Entonces, esto lo tenemos que hacer todas las generaciones y todas las personas de diferente manera y ver cómo podemos empatar unos con los otros y cómo nos sumamos. O sea, yo creo que claro. el reto aquí es cómo sumamos las diferentes mentalidades. Yo creo que se vuelve algo muy enriquecedor cuando tenemos esta apertura de poder escuchar al otro, al chavo con esas ideas que trae, pero también al chavo decir, bueno, entiendo que si estoy entrando a una organización, pues hay límites, hay ciertas políticas, y si quiero estar aquí, tengo que seguirlas. Tengo que aprender, ¿no? De esta Claro, parte. y yo creo que Claro, no hay nada más lindo en la vida, tanto personal como profesional, que los límites. Tanto los límites que te pones tú mismo como los límites que hay, porque si no, entonces le pisas el espacio al de junto y claro. perdemos libertad. Entonces ahí es donde entramos como esta parte que es bien, bien fuerte y con un impacto muy grande de qué tanto lo que yo quiero y lo que yo hago impacta en la libertad del otro. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a jugar y a meter en las organizaciones para que sea un chip que realmente nos permita voltear a respetar al de junto y respetarnos a nosotros mismos.
¿Deseas buscar empleo, pero no sabes por dónde comenzar? No te preocupes, porque yo te voy a compartir las herramientas poderosas para encontrar este trabajo en 8 módulos, donde te voy a llevar de la mano, paso a paso, para prepararte en esta búsqueda del trabajo de tus sueños. Inscríbete hoy a través de la plataforma de Sabionet y recuerda, soy Rosy Ortiz, tu coach laboral. Pero fíjate que aquí hablas de muchas cosas que me parecen súper valiosas, ¿no? Que son lo que le llamamos competencias laborales o habilidades. Ahorita nos hablaste de esta parte de escucha activa, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar y eso no solo me parece que es en la parte profesional, o sea, personal. La escucha activa en una organización creo que te puede ayudar a conocer a las personas y a mejorar tus relaciones. Nos hablaste de esta parte de realmente respetar al otro, ¿no? O sea, no ver el respeto como hay que respetarnos, sino realmente entender que a lo mejor lo que el otro dice no me está gustando o yo no empato con eso, pero que puedo darme el tiempo para reflexionar y decir, a ver, si esta persona piensa eso, ¿qué hay detrás de mí? ¿No? O sea, no nada más decir no me gusta y cerrar la puerta, sino realmente, como decías tú, escuchar, tratar de entender, de ser empático y respetar, que no todos vamos a pensar iguales. Y la adaptabilidad, ¿no? Que en un mundo tan cambiante, como dices ahorita, estamos cambiando de era. O sea, esto que dijiste es algo muy fuerte. Tenemos que entender que va a venir otra cosa totalmente diferente, completamente diferente, y tenemos que adaptarnos porque si no nos quedamos. Y aprender, como decías tú, entre generaciones, a relacionarnos. O sea, creo que estas competencias de las que nos hablaste son muy importantes, no solo para poderte integrar, sino para mantenerte en una organización. Justo, y ahora esta palabra que dices mágica, mantenerte en una organización con todo este universo tan cambiante, es algo que no está tan considerado o se considera en los chavos. Claro, Y no es ni bueno ni malo. Como yo le platicaba con uno de los directores, creo que enjuiciamos a veces mucho las cosas y como seres humanos en automático emitimos juicios. Entonces, no existe nada, una verdad absoluta, ni lo bueno ni lo malo. O sea, qué es y para quién es, qué es bueno y qué es malo, sí, ¿no? claro. Entonces, esta parte de mantenerte depende mucho de cada persona y yo creo que también todo mundo tiene un ciclo, o sea, cumple un ciclo en las cosas. Yo lo único que sí invito es a toda la gente muy joven que para que realmente te formes un hábito de lo que sea en la vida, Claro, tienes que vivir un proceso y esperar a que sucedan y a que se coseche y se den frutos. claro. Y no desesperarse tan rápido. Porque no me gustó, me muevo, porque yo busco mi calidad, mi vida y demás. Todo eso se vale. Pero en qué momento yo me estoy poniendo ciertos límites para vivir todo el proceso completo y que me llegue ese momento. Entonces, esa es como la invitación que yo hago. Entonces, cuando alguien se quiere ir, decir, es que, nadie me puede obligar a quedarme y yo busco estar bien y estar contento y tener el tiempo para mí y mi calidad de vida. Le dije, todo eso estoy completamente de acuerdo, pero ¿qué estás poniendo tú? ¿O qué granito de arena estás poniendo tú para que puedas ver ese impacto en tu vida? Claro. Y a veces esos chipsitos ayudan, o sea, esas cositas ayudan a cambiar esa mentalidad y no por transformarla en una cuestión de que quiero que pienses como yo, sino que te haga sentido a ti mismo para que tú lo veas y lo reflejes en tu propia vida. Bueno, y tienes más de 20 años de experiencia en las áreas de recursos humanos, mi querida. No sé, yo creo que esta invitación que tú les haces a los jóvenes es muy valiosa, porque tienes razón. Si entras a una organización y no te das como el tiempo de poder hacer cosas ahí, ni siquiera te vas a dar cuenta de que eres capaz. Porque justo esto que dices, no tuviste el tiempo para madurar lo que hiciste en la organización y ver frutos. Exacto. Entonces te vas y no sabes ni qué cosechaste, ¿no? Y te vas a otra y si no aprendes de esto, pues vas a estar brinque y brinque y brinque, pero pues la idea no es brincar. O sea, es que realmente tengas un gran aprendizaje y que cada oportunidad laboral te deje cosas para tu vida personal y profesional que te catapulten al siguiente escalón, ¿no? Justamente eso. Y mira, antes estábamos acostumbrados a que uno en una empresa mínimo tenía que estar arriba de 5 años para que no te vieras más, hasta curricularmente, Sí, ¿no? claro. Se veía mal, o sea, ¿cómo soltó? ¿Por qué se movió Porque tanto de posición? exacto.
Ahora esto también ha cambiado y sabemos Claro. que la permanencia es más corta. Sin embargo, yo sí quiero invitar es que sí darse el espacio o el tiempo de por lo menos vivir una experiencia de 2 años. Yo creo que antes es un tiempo muy corto en donde no puedes realmente tener un termómetro claro para medir qué tanto impactaste o te impactó la organización a ti. Claro, me parece que es muy buena idea lo que tú dices y ojalá y la gente pues se acerque a ti, ¿no? Si tienen alguna duda y quieren comentar un poquito más de esto. Y para poder desarrollarse dentro de una organización, ¿qué crees que se necesite? Porque ahorita decías para poderte permanecer, ¿no? Ujú. Mantener, pero yo creo que todos entramos con la idea de crecer. Bueno, eso quiero pensar, ¿no? Como quisiera llegar o sea, entrar en una posición, pero ir escalando, ¿no? Y creciendo, porque eso te da pues mucha satisfacción, te ayuda muchísimo en esto que hablábamos. ¿Qué consideras que debe de hacer un candidato para crecer? Porque no todos crecen, o sea, conmigo llegan en el coaching y hay gente que de pronto tiene 10 años en la misma posición y no lo han promovido. Ok, mira, esta parte del desarrollo se vuelve todo un tema muy Claro, interesante que tiene varias aristas. Para mí desarrollo no necesariamente tiene que ser para arriba, o sea, un desarrollo tiene que ser ascendente. ok, Eh, un desarrollo muchas veces nutre mucho más cuando es hacia los lados, cuando empiezas a adquirir experiencias diferentes de lo mismo o que tienen que ver con lo mismo ok, en la parte técnica en la que tú estudiaste o te has movido, ¿no? Pero llegan o la gente tiene un chip que es, si no es para arriba, no es crecimiento o no es desarrollo. ok, Y esa parte a mí me gustaría sí hacer mucho énfasis que no necesariamente tiene que darse o en un tiempo en el que la gente lo tiene pensado. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir matando a los jefes para arriba, o sea, o sacándolos para poder claro, tener ese crecimiento. ok. Entonces, ¿qué creo que puede ser algo muy importante y que se tiene que ir dando en las organizaciones? Es cómo muevo a los lados, a la gente, hacia los lados, y hago una serie de rotaciones o que las mismas organizaciones provoquemos o promovamos eso para que la gente agarre una experiencia 360. Entonces, Wow, esas personas ya pueden estar listas para empezar a crecer hacia arriba. ok, Depende el puesto, dependen muchas cosas y también hay organizaciones y carrera de puestos que lo que hacen mucho es meterle como muchos puestitos en medio. O sea, para darle juego a las carreras. Y lo hacen sobre todo los private equities o fondos de inversión, que meten el junior, el normal, señor, el sí. senior y luego va cambiando, ¿no? Es una forma, quizá a veces hasta psicológica, de poder tener crecimiento. Sin embargo, yo creo que lo que puede ayudar mucho es esta parte lateral. Esta lateral y este escaloncito y esta zanahoria que la gente va teniendo para lograr ese crecimiento. Por eso este tipo de posiciones que tienen sus juniors y llegan a ser seniors y luego cambian, tienen mucho sentido. Ok, O sea, hacen sentido para que la gente pueda ir viendo en un plazo más corto de tiempo cómo avanza. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que tener ahí y qué tengo que hacer para lograr brincar? ¿Y qué beneficios voy a tener? Obviamente, económicos, en tiempo y demás. Entonces, es ir construyendo mucho eso para que la gente vea, sí vea palpable un desarrollo. y me encanta lo que comentas porque yo por ahí tengo un video que hice de si te quieres preparar para una dirección, pues tienes que tener una visión 360. O sea, si tienes una visión muy chiquita del negocio, pues difícilmente vas a poder llegar a una dirección. Sin embargo, esta postura que tú nos dices ahorita de el crecimiento puede ser lateral, creo que abre mucho la perspectiva, no de pensar solamente en ir creciendo para arriba, sino conociendo de la unidad del negocio y preparándote. Y creo que como candidato y profesionista también ser como muy honesto y estar al pendiente haciendo evaluaciones, cómo estás avanzando y qué te falta, ¿no? Creo que esto que nos propones y que nos comentas del crecimiento lateral me parece sumamente interesante. Y eso que comentas inclusive suma algo más, ¿no? Que es capacitarte. Ah, claro, Tanto la capacitación que te ofrece la empresa como la que tú mismo te puedes dar. claro, Y ahorita tenemos N medios de los que te puedes, o sea, puedes echar mano para que exacto, realmente te puedas seguir preparando. claro, Entonces, desde una lectura corta, desde muchos podcasts como este, o sea, cosas exacto. que te abren la mente y te abren la posibilidad de estudiar
más cosas que te puedan nutrir en tu profesión, o sea, tanto en tu profesión como en tu experiencia y hacia donde te quieras mover. Ahora, también algo que yo sí voy a recomendar siempre es ser realista. Claro. Llega y pasa, y tú que eres experta en este tema, esta materia, hasta cuando se publica una vacante, la gente que se llega a postular en algo que no tiene, o sea, dices, Ni idea. ni idea. Entonces, esta parte sí hay que ser algo muy conscientes con uno mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas limitantes? A mí me han llegado a decir, es que Ana, ¿por qué no podemos promover a una persona, voy a poner un ejemplo, a una persona de recepción a cierta posición? Claro que sí, pero se tiene que preparar para eso. A veces vemos muy, muy fácil ciertas posiciones o damos por, o sea, estamos entendiendo que es muy fácil y no, por Claro. algo las personas tienen que haber tenido una cierta experiencia para poder llegar ahí. Entonces es invitar a tener como más conocimiento en esto y no es que sea difícil, pero no es tan sencillo como a veces parece. Es como si yo digo, me quiero postular a una posición en el área de desarrollo arquitectónico. ¿Qué bases tengo yo en eso? Claro. Porque veo que puedo opinar sobre la construcción de un edificio. No. O sea, hay que ser como muy sinceros con uno mismo. De hasta dónde, ¿no? Si no llegamos, como decía el libro del Principio de Peter, a nuestro nivel de incompetencia. Claro. El chiste es no llegar ahí. Entonces, justamente yo lo que invito mucho es realmente entiende de qué va la posición para saber si tienes tanto las competencias como la experiencia y las habilidades o qué necesitas para desarrollarlo. Claro. Pero siendo como muy autocrítico, porque si no es muy fácil de cómo se lo dieron a tal persona y no a la otra, hay un porqué de eso. En vez de pensar qué me falta a mí para poder llegar ahí, ¿no? Creo que esto que nos comentas es muy válido y te lo agradezco mucho porque yo creo que a la gente que nos sigue le ayuda también a como te decía hace rato, poder hacer esta reflexión y decir, a ver, ¿en qué soy muy buena? ¿Qué soy muy bueno? ¿Qué me falta mejorar? Y si yo quiero llegar allá, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y no solo esperar, como decías hace un rato, que la empresa te dé las herramientas y los cursos, sino tú también buscar este desarrollo, que a fin de cuentas yo digo es una inversión personal. Pero pues te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, ha sido muy rico platicar y creo que definitivamente ayudas mucho a orientar a estas personas que nos siguen para entender esta parte de cómo me puedo integrar, cómo me puedo mantener, cómo me puedo desarrollar. Muchas gracias Al por haber contrario, estado muchas gracias con por invitarme, nosotros, mi Rosy. querida Ana. Qué gustazo estar aquí. Y bueno, ahora sí que a seguirte porque está muy interesante todo lo que haces. Muchas gracias. No, gracias por habernos compartido esto. Y a ti que nos escuchaste, yo estoy segura que este episodio te va a dar muchísima claridad. Te invito a seguirme en mis redes sociales como Rosy Ortiz Coach Laboral. Y bueno, déjame tus comentarios de este tema. ¿Quieres que retomemos algo más? Voy a estar muy atenta leyéndolos y te espero en el próximo episodio. Recuerda que soy Rosy Ortiz, tu coach laboral.